Muy buenas tardes, estimado maestro José Adalberto Jan Och y compañeros del noveno cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en modalidad sabatina. En esta materia de práctica procesal civil y mercantil me toca presentar un trabajo en esta quinta sesión acerca de lo que es la realización de un material audiovisual que consta de los tipos de sociedades mercantiles en México y sus ejemplos. En México existen diferentes tipos de sociedades mercantiles, tales como podemos hacer mención cada uno de ellos como sociedad de nombre colectivo, cuyas siglas es S.N.C. Dice, en estos no pueden ceder sus derechos a admitir a un nuevo socio sin el consentimiento de los demás o de la mayoría, según el contrato social. Para su constitución, la razón social se debe crear con el nombre uno o más socios. En el caso que sean muchos, se pueden agregar las palabras compañía o otras equivalentes. Y tal es el caso, podemos mencionar como ejemplo sociedades en nombre colectivo. En México están como Grupo Modelo, SNC, Televisión Azteca, SNC, Grupo Aeroportuario del Pacífico, SNC, Farmacias Guadalajara, entre otros que podemos hacer mención de ellas. 2. Sociedad en comandita simple, cuyas siglas es S.N.C. S. La razón social debe incluir los nombres de uno o varios socios colectivos, seguidos de las palabras y compañía u otras equivalentes. Como ejemplos de sociedad en comandita simple, podríamos mencionar empresas del sector financiero o empresas del sector de la construcción, en las que los socios comanditados o socios gestores conforman el consejo de administración de la sociedad, mientras que los socios comanditarios aportan el capital en el pago de sus acciones sin participar en su gestión. 3. Podemos hacer mención sociedad de comandita por acciones, cuyas siglas es S.C.A. Para la constitución de una sociedad por comandita por acción se requiere de mínimo 2 socios y precisa un capital mínimo para su constitución. Cuenta con 2 tipos de socios, uno que debe de encargar en cuanto a la administración de la sociedad y por tanto como socio colectivo con responsabilidades ilimitadas, mientras que los socios comanditarios no tienen esa responsabilidad. Para su conformación no se establece un mínimo de capital, más bien tiene un capital variable que no puede cederse sin la autorización de todos los socios. Un ejemplo de sociedad en comandita por acciones podría ser una empresa de inversión en bienes y raíces. 4. Sociedad de responsabilidad limitada, cuyas siglas S.D.R.L. En primera instancia, la sociedad de responsabilidad limitada es una de las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Las sociedades de responsabilidades limitadas están conformadas por mínimo 2 socios y máximo 50 socios que solo estarán obligados al pago de sus aportaciones. Algunas de las empresas de renombre internacional se han constituido bajo la forma jurídica sociedad ilimitada, tales como la IKEA, Chanel o H&M. A nivel local podrían ser pequeñas empresas familiares o emprendimientos de negocios de diferentes sectores, como restaurantes, de tiendas de ropa, consultorías, estudios de diseño, entre otros. 5. Sociedad anónima, cuyas siglas S.A. La sociedad anónima es una forma de organización de tipo capitalista muy utilizada entre las grandes compañías. Todo el capital se encuentra dividido en acciones que representan la participación de cada socio en el capital de la compañía. Como ejemplos de sociedades anónimas a nivel global podríamos mencionar como Google, Amazon, Coca-Cola, Microsoft, Apple, y en México se han constituido bajo la forma jurídica de sociedad anónima empresas como Grupo México, Televisa, FEMSA, Grupo Bimbo, Cemex, entre otros.
6. Sociedad Anónima de Capital Variable, empresa SADCB. Las sociedades mercantiles en México son figuras que permiten que las leyes reconozcan a una empresa como una entidad propia y distinta a sus miembros. Por eso, elegir el tipo de sociedad mercantil es uno de los primeros pasos para crear una empresa. Un ejemplo de este tipo de sociedad es el de la empresa del Grupo Bimbo SADCB, Sociedad Anónima de Capital Variable. Las empresas multinacionales Bimbo como ejemplo de su clasificación. Sociedad cooperativa, cuyas siglas S.C. Para esta parte, muy importante, para su constitución se requiere de mínimo 10 socios y sus actividades están limitadas a aquellas que se establecieron legalmente cuando los socios aportan su trabajo. Es una sociedad cooperativa de productores y si utiliza servicios de compañía es una sociedad cooperativa de consumidores. Como ejemplos de sociedades cooperativas se pueden mencionar las sociedades de ahorro y préstamo, las cooperativas agrícolas, cooperativas de transporte, entre muchas otras. 8. Sociedad por acción simplificada, cuyas siglas S.A.S. Como figura reciente y alternativa a los tipos de sociedades mercantiles de México vigentes, hasta hace poco la sociedad por acciones simplificada ha representado una promesa para constituir una empresa en México de forma totalmente en línea, gratuitamente y en un tiempo récord. Sin embargo, no todas las promesas de la SAS se han cumplido en la práctica. Atendremos en los mitos y realidades de la sociedad de acciones simplificada. Algunos ejemplos de tipo sociedad por acciones simplificada en México son Grupo Herdes SAS, Cinépolis SAS, Chedraui SAS y América Móvil SAS. 9. Sociedad Anónima Promotora de Inversión, que es el SAPI. Las sociedades anónimas promotoras de inversión SA, ya que cuentan con mecanismos flexibles para atraer inversionistas, sin embargo también deben distinguirse en la sociedad anónima bursátil y de la sociedad anónima promotora de inversión bursátil. La sociedad anónima promotora de inversión, podemos hacer mención de ejemplos como el Espolón Dorado S.A., es un restaurante de comida mexicana constituido hace 15 años como sociedad anónima. Después de la última asamblea, los socios fundadores Ernesto y Jimena y Francisco decidieron cambiar el régimen jurídico para transformarse en una sociedad anónima promotora de inversión. Y 10. Podemos hacer mención de la sociedad anónima promotora de inversión capital variable, SAPI-DCB. Las sociedades SAPI-DCB o sociedades anónimas promotoras de inversión de capital variable son una figura que promueve el crecimiento de las empresas mediante la inyección del capital privado y de riesgo, principalmente a través de mecanismos que brindan protección y flexibilidad a los inversionistas. Como explica el Colegio de Contadores Públicos, podemos hacer mención de algunos ejemplos como Financiera Inspira, SAPI, SADCB, SOFOM, ENR, proveedora del impulso empresarial, SAPI, DCB, SOFOM, ENR, y negocios y proyectos, SAPI, DCB, SOFOM, ENR. Esas son algunas de las sociedades mercantiles que podemos hacer mención de ellas, así como sus ejemplos. Pues en cuanto al tema que me corresponde compartir con ustedes, pues sería todo de mi parte y espero que esta información sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes para las siguientes consultas para su materia. Por mi parte sería todo, muchísimas gracias.